Martín y la Fran se vienen a vivir a este departamento que es de fines de los 50, principios de los 60. Hay que hacerle de todo porque está tal cual lo entregaron en esa época. A mí déjame los closets, le dije yo. Miren cómo están. Son buenos, pero nunca le han hecho nada. Miren, se fijan entonces con muy poco, ¿qué vamos a hacer? Yo los voy a dejar modernos, bonitos, funcionales y del gusto de ellos. Antes de empezar con el desarme, descarga desde Jun.cl el PDF con todo lo que necesites de este proyecto, especificaciones, materiales y especialmente el paso a paso. ¿El desarme en qué consiste? Aquí voy a sacar todas las repisas y de acá voy a sacar esta de aquí arriba y esa la voy a dejar. Solamente voy a sacar los cajones porque los voy a lijar y los voy a barnizar de nuevo. Toda esta estructura de aquí, estas repisas, salen para afuera. Las vamos a reemplazar por repisas de melamina. Entonces, para desarmarlo, primero es sacar la barra. Me encantan las herramientas Bauker, son perfectas para los que nos gusta trabajar en la casa. Da gusto, cajones antiguos corren solos y solamente apoyados en un palito, miren. Para pintar las puertas tenemos que sacarle todas las cosas. Yo aquí estaba desarmando la chapa. Ahí sale eso. Ahí está, ya saqué las bisagras y está listo. Ahora, esta otra, también le vamos a sacar la españoleta. Apuesto que no sabían que esto se llama españoleta. Ahora saben. Ya está sequita la masilla de retape, así que ahora vamos a lijar. Y obvio que para lijar uno tiene que protegerse las vías respiratorias, la vista, o sea, los ojos y las manos. Buena lijadora, por supuesto es Bauker, usted ya las conoce. Es increíble la variedad de herramientas que hay y siempre las puede encontrar a muy buen precio. Es inevitable tener que usar la lija manual, siempre en los rincones, en estas cositas así. Con esto va a solucionar todo el problema. La misma pega hay que hacerla en las otras tres puertas. Asegúrese de tapar todos los agujeros con la masilla de retape. Lija del 120 es la más adecuada, como que sirve para todo. Estos cajones se nota que tienen el paso del tiempo encima. Están re buenos, pero están golpeados. Entonces lo que vamos a hacer, con una lija de 120 lo vamos a pasar acá y vamos a botar todo este barniz antiguo y vamos a barnizar con un barniz al agua. Esto es lo que yo quiero, ¿ven? Miren el lijadito. Listos los cajones, están listas las puertas, ahora nos vamos al interior del closet a lijar la cubierta del mueble. Lo mismo que hicimos con las puertas, hicimos con el muro. Tapamos los agujeros que tenía y los lijamos. Ahora está listo para la pintura. Lija de 120 también, acuérdense. De aquí para arriba. Siempre es bueno humedecer o mojar el rodillo y después estrujarle bien el agua, cosa que cuando uno lo pasa por la pintura, como que la agarra bien al tiro y queda todo lleno de pintura. Este color lo vamos a poner adentro del closet y en las puertas. Después el resto de los muros van con otros colores.
Seguimos pintando, ya saben ya cómo. Ahora las puertas, son 4 puertas. Una vez que esté seco, unas 2 horitas, dale una segunda mano al interior del closet y las puertas. Puedes usar el mismo rodillo, la misma brocha, pero lávala y bien estrujada. Aquí la dejo secar y hacemos lo mismo con las otras 3 puertas. Las puertas se están secando, así que voy a aprovechar de barnizar ya las maderas, o sea, los frentes de los cajones. Voy a usar un barniz mate en base a agua, de secado rápido. El chiste de usar un barniz transparente, incoloro, base a agua, es que destacamos todas las características de la madera. Y no te olvides de darle una segunda mano después de 1 hora. Se me ocurrió a última hora y le sugerí a la Fran de que por qué no poníamos iluminación dentro del closet, y le encantó la idea. Voy a hacer el agujero, debiera haberlo hecho al principio, ¿no es cierto? Y así el polvo no se pega a la pared. Pero ya está seco, así que lo puedo hacer. Y lo voy a hacer aquí a 14 centímetros del suelo. El closet está un poco más alto, así que me va a quedar casi a ras del piso. Y voy a sacar energía, voy a llegar con una canaleta Legrand y la paso al otro lado. Rotomartillo Bauker, obvio, sí, es increíble la cantidad de herramientas que tienen. Bien, puse la canaleta Legrand, pasé los cables, salí aquí al otro lado, subí con otra canaleta Legrand, ¿no es cierto? Y terminé en una caja Chucky. La caja Chucky es la que va sobrepuesta, no va embutida. Embutir una caja de adentro no tenía mucho sentido, aparte que era un lío. Así que ahí vamos a tener un interruptor, uno solo, que le va a dar energía a una luz LED que voy a poner en el borde aquí, este que no lo vemos, el borde interior, para que nos ilumine hacia allá. O sea, es precioso esto. Siglo XXI. Toca entonces el color como principal, que es el de la pared y de los marcos. Pero a los marcos le damos una lijadita porque tienen muchas manos de pintura. Y al final queda una cosa muy gruesa. Entonces con esto nivelamos o emparejamos lo que viene. Seguimos con esmalte al agua, pero para hacer un contraste con el azul, toda la pared y todos estos marcos los vamos a pintar de este color. No importa que me pase, si total el muro va a ir también del mismo color. Y tú ya sabes, a las 2 horas, cuando está sequito el tacto, dale la segunda mano. Usa el mismo rodillo, la misma brocha, pero siempre anda limpiándolo. Ya con la segunda mano seca, vamos a proceder a vestir la puerta. Entonces eso significa poner las bisagras y poner la cerradura que vaya abajo. Y la otra por ahí era la que está aquí detrás mío, la españoleta famosa. Cuando tenga que poner una bisagra, asegúrese que la bisagra cierre completa ahí, porque si la pusiera al revés, así, no va a cerrar y va a ser un lío, ¿ya? Entonces convenimos en que era así. Después el pasador tiene que ser de arriba hacia abajo, y en este caso, que parece que tuviera tope a los dos lados, este tiene un agujero. Ese agujero es que cuando uno quiere desmontarla, ¿ya? Por ahí mete un clavito o algo, y saca el pasador. Nosotros sabemos que esta es la parte de abajo de la puerta, entonces por eso esa es la dirección de la puerta, de abajo hacia arriba, y lo mismo entonces nuestro pasador queda ahí. Vamos a poner entonces la cerradura. Esto es lo que tiene que pasar, ¿ven? Esa ranura de ahí, tiene que agarrar esa pieza de ahí. Muy fácil. Ahí, ¿ven? Justo ahí. Ponemos esto acá, tiene que quedar ahí, así. Y después metemos por acá. Ahí está.
No se preocupe por esto, que después retocamos, ¿eh? Y lo mismo entonces lo repetimos con el resto de las puertas. Bisagras y cerraduras. Voy a terminar de poner la españoleta de esta puerta. ¿Se acuerdan que estaba pintada blanca? Bueno, la lijamos muy bien, usamos una lija 120 y después la pintamos con pintura del mismo color, pintura dorada. Así que la instalamos y seguimos avanzando. En esta caja Chucky que está el interruptor, a ver, vamos a probar cómo funciona. Funciona perfecto. Y sigo entonces instalando mi cinta LED, que la voy a firmar a la parte de madera, ¿no es cierto? No a la parte de concreto, sino que a la parte de madera del closet, con las grampas que trae, que es re fácil, tiene un tornillito ahí y listo. Para fijar el cuelgapantalones tenemos que fijarnos bien en las medidas para que quede bien centrado. La medida de la puerta son 57 centímetros, pero le voy a dar 58 para que tenga ahí un poco de juego. Y el ancho del cuelgapantalones son 36. Si hago la resta son 22, 11 por cada lado. Yo le voy a dejar 12 en este lado acá. Está al revés, así que cuidado. Y además fíjense en un detalle, que este borde del cuelgapantalones tiene que estar justo a pelo, ¿eh? Tiene que estar justo en la misma línea que la repisa. Eso me asegura que la puerta me va a cerrar bien, pero también que cuando yo lo estire hacia afuera van a quedar todos los pantalones al aire. Bien, aquí tenemos toda la parte de adentro del closet, pero desarmado. Traje todo cortado de la tienda. El vertical nuestro tiene 1,65 por 49. 4 repisas, una que es la larga, tiene 2,30 metros de largo, que aquí en la parte de las repisas tiene 49, pero en el resto le sacamos 14 centímetros, cosa que fuera más angosta para tener mejor acceso a la parte de arriba. Y el resto de las repisas, que son 3, tienen 49 centímetros de fondo por 83. Nótense los detalles de los maestros, ¿no es cierto? Busqué una melamina que fuera muy parecida al resto de la madera de esos cajones que están allá abajo. O sea, va a quedar en el tono, va a quedar casi igual. Y después, yo mismo busqué el canto, ¿no es cierto? Y yo mismo lo enchapé. Y tú sabes cómo se enchapa. Adhesivo contacto por los dos lados, uno espera hasta que esté seco al tacto y después lo pone. Y lo que sobra con el cuchillo cartonero, pero por el otro lado, no el del filo, uno lo va sacando así. Y la idea es que tenga el mismo color del exterior, o sea, ese gris que hay afuera. Este, que es el vertical, lo vamos a fijar con 4 tornillos que van allá abajo y aquí a 39 centímetros. Lo vamos a fijar a la estructura de madera que había, ¿no es cierto? 39 centímetros del suelo y a 10 centímetros lo separamos de los bordes. Ahí está. La barra la estoy poniendo a 27 centímetros desde el muro, cosa que tenga espacio para el colgador y ustedes saben la ropa que va, los chaquetones, todo eso y quepa. Y a 5 centímetros de la repisa de arriba, el tornillo, ¿no es cierto? Por supuesto la barra queda un poquito más abajo. Y lo mismo al otro lado. Vamos a poner la otra repisa, que son 3, y conservé los soportes anteriores, que son los que están acá, 1, 2 y 3 allá abajo. Este nivel de acá, esta medida de acá, la tengo que trasladar a mi otro apoyo, y para eso voy a usar un nivel láser. Ese es mi nivel entonces, y se proyecta hasta el otro lado. ¿Cómo llevo yo la medida de la repisa? Muy fácil. Ahí ven, 17,4. Entonces ahora tengo que buscar los 17,4 aquí, ¿ven? ¿Se fijan? Ahí tengo los 17,4 y marco aquí, ahí. Y como voy a poner 2 cuadritas, busco 17,4 aquí también. Esta línea que se forma de aquí hasta acá está al mismo nivel del apoyo del otro lado. Y voy a ponerlo aquí a 10 centímetros ese. Ahí lo vamos a poner, ¿no es cierto? Acuérdense que aquí se va a apoyar la repisa, entonces la marca del agujero para el tornillo tiene que ir de ahí para abajo. Ahí está mi agujero.
Haz lo mismo con las otras dos repisas que siguen para abajo. Estarás pensando que, ¿por qué no lo barnicé antes, no es cierto? Cuando barnicé los cajones, no, pues, me he parado tantas veces arriba de esto, le he marcado tantas veces los zapatos, que había que hacerlo al final. Ahora hay que cargar el closet, ¿no es cierto? Y no solamente eso, le vamos a dejar un regalito aquí, vamos a poner un espejo. Todos los closets necesitan un espejo. ¿Qué les parece esto? Esto antes era una pared blanca, sin gusto a nada, con 4 puertas, que a nadie le importaba. Ahora es el actor principal de la pieza. Pintamos las puertas, pintamos el fondo, barnizamos esas maderas, cambiamos acá las repisas, quincallería nueva, pusimos una cosa para los pantalones. ¿Qué más quiere? Y la luz, ¿para qué decir? Y más proyectos para el dormitorio están todos en nuestro canal. Toda una experiencia nueva tener un closet así, las cosas bien exhibidas, bonitas, impecables, da gusto vestirse. Y lo que también da gusto y mucho gusto es suscribirse al canal, activar la campanita y que todo el contenido te llegue de primera. Y lo mejor, todos los productos que usamos en este proyecto los encuentras en Sodimac, en la app y en falabella.com.